Ahora vamos a ver los tipos de inventarios. Las empresas, a la hora de establecer el costo de las mercaderías que venden, tienen dos métodos, dos formas de calcularlo. Uno es el método permanente, donde, como el nombre lo dice, permanentemente cada vez que se vende se establece el costo de las mercaderías vendidas, registrándolo conjuntamente con la venta, y donde cada vez que se vende y cada vez que se compra se establece el valor de la existencia de las mercaderías que quedan en stock. Y por otro lado hay un método global, que también, como su nombre lo dice, es global porque engloba el costo de las mercaderías vendidas, se hace una sola vez al finalizar el ejercicio económico. En el caso del método global, lo que se hace es se suma el inventario inicial más las compras, y a eso se le resta la existencia final, siendo el inventario inicial las mercaderías de inicio, es decir, con las que se constituyó el capital. En el momento que se constituye el capital, si hay aporte de mercaderías, este sería el inventario inicial. Y después todas las compras que se realizaron durante el ejercicio económico. Entonces, la suma de todas las compras más el inventario inicial, a eso se le resta la existencia final, es decir, lo que quedó al finalizar el ejercicio de mercaderías en stock, y así se llega al costo de las mercaderías vendidas. Entonces, en el método de inventario permanente, la registración contable del costo se va a hacer cada vez que se vende. Permanentemente se está estableciendo el costo de las mercaderías vendidas. En cambio, en el método global se hace una sola vez al año y el momento es en el cierre del ejercicio económico. Vamos a ver, en el caso de que la empresa elija llevar inventarios permanentes, en este caso hay tres formas de llevarlos. Uno es el PEPS, que significa primero entrado, primero salido, donde el precio al que se van a tomar las mercaderías que se están vendiendo, su precio de costo, el precio al que se pagó, van a ser primero las que primero entraron, ¿sí? Eso, en la sigla en inglés es FIFO. Pero en este caso hay que tener siempre en cuenta que lo que se toma es el precio de salida de esas mercaderías. Es decir, siempre se van a tomar las primeras que entraron. Son las primeras que se toman cuando salen, es decir, cuando se venden. Después está el método WEPS o LIFO, que es la sigla en inglés, que significa último entrado, primero salido, donde el precio de salida de esas mercaderías va a ser al último precio que entraron. Las últimas que se compraron son las primeras que van a salir. Y después está el método de precio promedio ponderado, que también se le dice PPP, que en este caso se toma un promedio de entre las primeras que entraron y las últimas que entraron, ¿sí? Se va sacando un promedio a medida que se van comprando mercaderías a diferentes precios, se va sacando un promedio de las mismas. Esto a las empresas, según el método de inventario que se elija, va después a repercutir tanto en el costo de las mercaderías vendidas que se tome y por ende en la utilidad bruta de la empresa, como así también en la evaluación de las mercaderías que quedan en stock. Vamos a ver cada uno de los métodos y después vamos a ver qué pasa, cuál es el resultante de usar uno u otro método. Vamos a ver en el método PEPS cómo se calcula el costo de las mercaderías vendidas y cómo quedan valuadas las existencias de mercaderías, es decir, el stock de las mercaderías. El 4 del 5 hacemos una compra
perdón, el 4 del 5 tenemos una existencia inicial de 100 unidades a 10 pesos cada una, es decir, un total de 1000 pesos, que siempre se multiplica cantidad por precio, y eso me da el total. El 12 del 5, hacemos una compra de 200 unidades a 12 pesos cada una, que suman un total de 2.400 pesos. Esto modifica nuestras existencias, es decir, pasamos de tener 100 unidades a tener 300, y esas 300 unidades están a distintos precios. Las primeras 100 están a 10 pesos y las segundas, las 200, están a 12 pesos. Esto suma un total de 3.400 pesos. Luego, el 17 del 5, realizamos una venta. Entonces, tenemos que aplicar el método PEPS. Es un método de salida de las mercaderías, el valor de salida. El valor de salida va a ser al primero que entraron. Entonces, si vendo 110 unidades, yo tengo que las primeras que entraron salían 10 pesos cada una. Y la segunda tanda salía 12 pesos. Entonces, primero voy a tener que tomar las 100 primeras a 10 pesos. Y luego, para completar los 110, voy a tomar 10 unidades a 12 pesos. Entonces, el costo de las mercaderías que estoy vendiendo es de 1.120 pesos, resultante de hacer 100 por 10 más 10 por 12. Y esto modifica las existencias. Tenía 300, como vendí 110 me quedan 190. Estas 190 quedan a 12 pesos, porque las que eran a 10 salieron todas, porque son las primeras en entrar, entonces son las primeras en salir. Y me queda un total en el stock de mercaderías valuadas a 2.280 pesos. Luego, el 20 del 5, lo que hago es devolver mercaderías, porque en las mercaderías que compré hubo 20 unidades que no estaban en buen estado, entonces se las devuelvo al proveedor. Obviamente se toman al valor que se compraron, entonces, es decir, nuestro stock de mercaderías baja por esta devolución en 240 pesos, modificando la existencia. De 190 paso a tener 170 a 12 pesos cada una, que suman un total de 2.040 pesos. El 23 del 5 vuelvo a hacer otra venta de 50 unidades y en este caso las voy a tomar a 12 porque son las únicas que quedaron. Suman 600 pesos, ese es el costo de las mercaderías que estoy vendiendo y se vuelve a modificar la existencia. Ahora quedan 120 unidades a 12 pesos que suman 1.440 pesos. Por último, el 28 del 5, un cliente nos devuelve mercaderías. En este caso, como estoy en el método PEPS, las mercaderías que el cliente me devuelve la tengo que tomar al precio más alto, porque recuerden que el precio, el primero entrado, primero salido, es un valor de salida, es para las mercaderías que yo estoy vendiendo. En este caso me están devolviendo mercaderías, entonces tengo que tomar el valor inverso. Cuando me devuelven mercaderías tomo el valor más alto cuando estoy en el método PEPS. Ahora vamos a ver que en el método WEPS es al revés. Cuando devuelven mercaderías nuestros clientes, las vamos a tomar al valor más bajo. Entonces acá, como nos devolvieron 10 unidades, pasamos de 120 a 130 en 12 pesos cada una, entonces terminamos con un total de las mercaderías valuadas en 1.560, es decir, que después de haber comprado y después de haber vendido, nuestras existencias son de 130 unidades a 12 pesos cada una. Y así terminamos con el método PEPS. Ahora vamos a empezar el método WEPS. Entonces tenemos una existencia inicial, el 4 de mayo, de 100 unidades a 10 pesos. Tenemos el 12 del 5, una compra de 200 unidades a 12 pesos, con lo cual me quedan las 100 unidades a 10 y las 200 unidades a 12,
con un total de 3.400 pesos en mercaderías en existencia, en stock. Fíjense que la compra en un método como en el otro son iguales. Lo que se va a modificar según el método va a ser las ventas, cómo averiguar el costo de las mercaderías vendidas. Acá estamos vendiendo 100 unidades y como que las últimas que compramos son las primeras que van a salir, vamos a tomarlas de 12 pesos. Entonces nuestro costo de mercaderías vendidas con este método es de 1.200 pesos. Las existencias finales quedan en 200 unidades porque teníamos 300 y vendimos 100 y están compuestas por 100 unidades a 10 pesos y 100 unidades a 12 pesos. Fíjense cómo también se modifica la valorización de las mercaderías que van quedando en stock. Entonces, el 20 del 5 lo que hacemos es devolver mercaderías nuevamente que habíamos comprado a 12, entonces la tomamos a 12 y esto vuelve a modificar las existencias. Entonces ahora quedan 80 a 12 y 100 a 10 pesos cada una. Volvemos a realizar el 23 del 5 una venta. En este caso estamos vendiendo 150 unidades. Pero las últimas que entraron a 12 pesos solo quedan 80 unidades. Entonces lo que se hace en este caso es tomo las 80 unidades a 12 pesos y completo el resto hasta llegar a las 150 con las que le siguen. Las últimas pasan a ser las de 10 pesos cada una, entonces tomamos 70 a ese valor. Y el costo de las mercaderías vendidas es de 1.660, resultante de hacer 80 por 12 más 70 por 10. Entonces se vuelve a modificar nuestras existencias quedando 30 unidades a 10 pesos, es decir, que quedan un total de 300 unidades. Y por último, el 28 del 5, un cliente nos devuelve 10 unidades. Esas 10 unidades a 10 pesos, con lo cual nos devuelven 100 pesos en mercaderías, quedando ahora una existencia de 40 unidades a 10 pesos, es decir, 400 pesos. Fíjense que acá, cuando el cliente devuelve las mercaderías, esas mercaderías las estamos tomando a 10 pesos. Y así completamos el método WEPS. Ahora vamos a ver el método de precio promedio ponderado, donde partiendo del ejemplo del 4 del 5, donde tenemos una existencia inicial de 100 unidades a 10 pesos cada uno, la compra en las entradas es exactamente igual que los otros dos métodos, entran 200 unidades a 12 pesos cada una, pero modifica las existencias, porque en este caso vamos a tomar las 300 unidades a 11 pesos con 33. ¿Por qué? Porque hicimos un promedio de los dos precios. Es decir, teníamos un total de existencias por 1.000 pesos, más sumándole los 2.400 de la compra que hicimos, tenemos un total de 3.400. Si a estos 3.400 los dividimos por las 300 unidades que hay en existencia, nos queda un costo unitario de 11,33. Lo que hacemos es una división donde en el numerador vamos a poner el total, el precio total de las mercaderías en existencia, dividido las unidades en existencia. Luego, el 17, cuando vendemos, esas 100 unidades, para calcular el costo de las mercaderías vendidas, las vamos a tomar a 11,33, que es el precio promedio que estamos ponderando. Entonces tenemos un costo de las mercaderías vendidas de 1.133, que resulta de multiplicar, ¿no? Siempre unidad por costo unitario, son 100 unidades a 11,33. Y se nos modifican nuestras existencias. Ahora tenemos 200 unidades, pero como siguen teniendo el mismo precio, entonces el costo unitario sigue siendo igual. Este costo unitario recién se va a modificar cuando haya un ingreso de mercaderías. Ahora vamos a ver el 20 del 5, estamos devolviendo mercaderías
a 12 pesos cada una. Entonces ya en existencia, en vez de tener 200, tenemos 180. Y fíjense como acá, como hubo una modificación en la entrada, hubo una modificación en el costo promedio. Entonces hacemos 2027 dividido 180 y llegamos a 11,26. Va a ser el precio, el valor del costo al que vamos a tomar en la próxima venta que hagamos. Entonces el 23 del 5 tenemos una venta de 50 unidades, vamos a tomarla a 11,26 y el costo de las mercaderías vendidas va a ser de 563. Con lo cual nos siguen quedando a 11,26 las 130 unidades restantes. Y por último, el 28 del 5, nuestro cliente nos devuelve mercaderías y acá se las vamos a tomar al valor a 11,26, el último precio promedio, con lo cual nos quedan 150 unidades a 1.576 pesos y el costo unitario de 11,26. Y así vimos los 3 métodos de costeo permanente. Último, vamos a ver entonces que cualquiera de los 3 métodos permanentes que se apliquen para averiguar el costo de las mercaderías vendidas y tener evaluada la existencia de las mercaderías en stock. Las ventas son iguales en todos los métodos, tanto en el PEPS, en el WEPS o en el PPP. Pero lo que va a cambiar es el costo de las mercaderías y la utilidad bruta. En los 3 métodos va a ser diferente. Mientras que en el método PEPS el costo de las mercaderías va a disminuir porque como vamos a tomar para el costo los valores más bajos, que son los primeros que ingresaron en época inflacionaria, donde el cambio de precios es permanente, las primeras mercaderías que ingresan van a ser siempre más económicas que las posteriores compras. Entonces, al tomar siempre las primeras, esto va a hacer que la empresa mantenga un costo de las mercaderías bajo. Cuanto más bajo sea el costo de las mercaderías, más va a aumentar la utilidad bruta, ¿sí? Porque recuerden que la utilidad bruta es ventas menos costos. Resultado positivo, ventas. Resultado negativo, costo de las mercaderías vendidas. Entonces, cuanto más bajo sea el costo de las mercaderías vendidas con respecto a las ventas, mayor va a ser la utilidad bruta. En cambio, pasa todo lo contrario si la empresa utiliza el método WEPS. Cuanto el costo sea mayor, el costo de las mercaderías vendidas, la utilidad bruta va a tender a bajar, ¿sí? En cambio, en el método de promedio ponderado, al llevar un promedio, esto hace que el costo de las mercaderías vendidas y la utilidad bruta no sea ni el más grande ni el más chico, es decir, es un promedio entre los otros 2 métodos, ¿sí? Eso con respecto a la utilidad bruta en función a cómo se registró el costo de las mercaderías vendidas. Y por otro lado, también influye en la existencia de las mercaderías que quedan en stock, su valuación, su precio, va a ser, si en el método PEPS va a tener una existencia de mercaderías a mayor valor. Esto se da porque como cuando se vende, las primeras que salen son las primeras que entraron, van a quedar las de mayor precio en stock, con lo cual la existencia de mercaderías va a ser más alto que en un método WEPS, donde primero salen las últimas que se compraron. Esto va a hacer que en existencias van a quedar las primeras, por ende va a quedar una existencia a menor valor.
Y por último, en el método PPP va a quedar un precio promedio, es decir, todo va a ser promedio en el método de precio promedio ponderado. No va a ser ni el más alto ni el más bajo, siempre va a ser un promedio entre usar un método PEPS o un método WEPS. Y bueno, acá terminamos con el tema, esperamos que les haya servido.